Yo, está bien. Pusiste a grabar y yo lo puedo pausar, eso quería saber. Bueno, la clase de hoy vamos a empezar con lo que ya sería el trabajo práctico número 4, con la parte de sucesiones aritméticas y geométricas. Y la próxima clase seguiríamos con las ecuaciones de recurrencia, que son los dos temas que vamos a ver en este trabajo práctico 4. ¿Sí? Lo de congruencia ya lo terminamos la semana pasada. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con sucesiones y progresiones. Bueno, en principio la definición, sucesiones. ¿Qué son sucesiones? Bueno, las sucesiones se definen como una función, todos saben lo que es una función, ¿no? Una relación, cuyo dominio es el conjunto de los números naturales, o sea, partimos de los naturales. Y el codominio es el conjunto de los números reales, o sea, una sucesión relaciona dos conjuntos. Los naturales se relacionan con los reales. Se congeló, ¿no? Sí, eso estaba viendo. Y no sabía si era mi conexión o, bueno, Acá. claro. ¿Ves? Ahí lo que te decía Martín, el conjunto de partida, que es nuestro dominio, ese sí van a ser los naturales, que en realidad nosotros, me anticipé y le decía que más adelante le vamos a agregar el 0, lo que vamos a obtener van a ser números reales, o sea, los términos de la sucesión van a ser números reales. Pueden ser con coma, fracciones, negativos. Que es lo que se aclara un poquito cuando vemos el ejemplo. Exacto. O sea, el ejemplo de la sucesión. Bueno, acá hay un ejemplo en realidad. Vemos cómo la sucesión funciona como una función en donde el dominio, o sea, los valores del conjunto de partida, van a ser los naturales y obtenemos en la imagen, bueno, el resultado de esta cuenta, por ejemplo, como el dominio son los números naturales, podemos hablar de primer término, segundo término, lo que no sucede en las funciones en general que conocíamos, en las sucesiones, podemos calcular un primer término como, y bueno, donde está n, pongo el primer término. El primer término sería 1 porque el primer natural es 1, ¿no? Empezamos con el primero. En general se simboliza así, ¿no? X1. Entonces digo, ¿qué hago? Tendría que hacer la cuenta f de 1. Entonces digo, bueno, a ver qué pasa. Tendría que hacer 1 más 1 y 1 más 5. Entonces me queda 2 sextos. Pero acá dice que el primer término es un tercio. ¿Por qué será eso? ¿Hice algo mal en la filmina? ¿Qué sucede con 2 sextos? Como es una fracción, bueno, se puede simplificar, ¿no? Podría dividir arriba y abajo por 2. Entonces me queda justamente que el primer término es un tercio, que es el que estaba acá. Bueno, si quiero obtener el segundo término, o sea, el x2, lo que hago es reemplazar por 2, en donde está la n, hago la cuenta, misma idea, entonces digo, bueno, a ver, f de 2 va a ser 2 más 1 sobre 2 más 5, o sea, 3 séptimos. Bueno, como 3 y 7 son coprimos, como ya recién pierde los coprimos, no se puede simplificar. Y si quisiera obtener el tercer término, ¿cómo quedaría? A ver si me están escuchando. Ahora ya tengo miedo de que se me desconecte de vuelta. ¿Cómo calculo el tercer término? Ahí dicen en el chat que queda 4 octavos. 4 octavos. O sea que tendría que hacer que, o sea,
Como son fracciones, en vez de escribir el 4/8, ¿qué hago? ¿Lo simplifico? Porque 4 y 8, o sea, me quedaría f de 3 igual a 3 más 1, está perfecto. Y 3 más 5 queda 4/8, pero para ponerlo como término de la sucesión, elegimos la fracción representativa, ¿no? O sea, divido arriba y abajo por 4, me queda 1/2. Bueno, y así podría seguir calculando cuántos términos, cuántos números naturales hay. Infinito. Infinitos, o sea que las sucesiones tienen infinitos términos. Pero si están como ordenados, porque como los números naturales son ordenados, la idea de las sucesiones es que están ordenados. Un primer término, un segundo término y un tercer término, y que tienen una regla de construcción, digamos. En este caso, este es un ejemplo, hay un montón de sucesiones distintas. Entonces, bueno, esto en términos generales se puede nombrar a la n como x. El tema es que no hay que confundir que x no es un número real, sino son los naturales, ¿no? O sea, en este caso, la sucesión anterior se podría poner como xn es igual a n más 1 sobre n más 5, pero siempre teniendo en cuenta que son naturales el dominio. Después el resultado, como vimos, pueden ser fracciones, decimales, lo que fuera, según la Claro, forma de ahí fíjense que lo que escribe Gladys es en la anterior, que el término x sub n, vieron que ella en un momento ponía x1, el primer término, bueno, el término x sub n, el término enésimo, se calcula con esa cuenta. Entonces, si yo quiero el término 1, n vale 1, entonces voy a estar calculando x sub 1. Ahí se reemplaza la n por 1, se hace la cuenta y me da el resultado. Si quiero x sub 2, para el término 2, reemplazo a la n por 2, hago la cuenta y tengo el resultado. ¿Sí? Eso lo que escribe Gladys ahí es, en vez de poner la función en términos de n, como estaba escrita en la primera, acá lo escribe como, claro, en vez de escribirlo así, lo escribe como el término enésimo, ¿sí? Bien. Bueno, otra manera de nombrar la sucesión es escribiendo los primeros elementos. O sea, no tenemos la regla de formación de estos elementos, pero se puede escribir una sucesión de esta manera. En este caso, como en la que vimos anteriormente, el primer término era 1/3, el segundo término era 3/7, el tercer término que lo habíamos calculado era 4/8 en realidad, medio, la fracción simplificada. Y así, con puntos suspensivos, podemos escribir la sucesión de esta manera. Y en algunas sucesiones, por una cuestión de conveniencia, se utiliza como dominio el conjunto de los naturales más el 0. A veces también se incluye el 0 como primer término. O sea, en vez de poner el primer término de la sucesión al 1, se pone el primer término de la sucesión al 0. Eso según la bibliografía o la conveniencia, lo que vea. Bueno, pensemos un poquito, a ver. Si yo tengo la sucesión escrita con los primeros términos, como en este caso. 1 es el primer término, este sería el x sub 1. O sea, cuando n vale 1. Este sería el x sub 2. Este sería el x sub 3. Y así sucesivamente. ¿Cuál piensan que fuere el término general? O sea, ¿cómo se construyen estos términos? Por 10. Un 10 seguro que hay. O sea, ¿y dónde está n? O sea, el primero, o sea, cuando reemplazo n por 1 me da 1. Cuando reemplazo n por 2, lo estoy haciendo desde el 0, ¿no? Tendría que haberlo hecho desde el 0. Bueno, pero si querés déjalo desde el 1 y le restamos 1. ¿Te parece? Bien, entonces, ¿qué haríamos con el n? ¿Dónde lo ponemos? Ahí en el chat Federico pone 10 a la n. Ahora pensemos en esto, 10 a la n, ¿funciona? Bien, ¿qué pasa? Si yo lo nombro así, el x sub 1 sería 10 a la 1, y entonces el primer término no funciona. ¿Qué le podríamos hacer? Acá una opción. Ahí Wanda pone, che, abran el micrófono. Ahí Wanda pone n menos 1.
Claro, si ponemos n-1, el primer término es 10 a la 0, que es 1. El segundo término es 10 a la 2, que es 10. Y así podemos lograr todos los términos. Bueno, ¿pensaron en el siguiente? Supongo que ya estaban mirando y pensando en el término general del Ahí, siguiente. perdón, Gladys, ahí Ah, es siempre bueno aclarar la N a partir de dónde arranca, porque sí, vieron que Gladys recién decía, me hubiese convenido empezar por el 0. Acá N es mayor o igual que 1, ¿no? Arrancó con el 1. Pero también ella podría haber decidido empezar con N desde 0 y la fórmula hubiese quedado levemente distinta, porque no hubiese sido necesario lo de restar el 1, ¿no? vamos a ponerlo. ¿Qué hubiera pasado si yo decía, bueno, el primer término es 0, que es lo que planteaba como a veces por conveniencia el dominio son los naturales y el 0? Si yo digo, ahí sí, si yo ponía 10 a la n, pero con n empezando desde 0, ahí sí funcionaba la primera opción que nos habíamos planteado. Estas son equivalentes, o sea, lo único que o sea, que se diferencia es el primer término a cuáles tomamos como primer término, o sea, al 1 o al 0. Claro. Y ahí los términos se hubiesen llamado X0, X1, X2. ¿Se entiende? Claro. Pero son dos cosas que están bien, solo que siempre es bueno aclarar dónde arranca esa N para que uno lo tenga claro, ¿sí? Para que sepa, bueno, mi primer término es X1, bárbaro. Mi primer término es X0, bueno, tengo que saberlo. O sea, Sí, escucho. me lo dice el enunciado donde arranca. En este caso, como no te daba una predisposición, decía encuentra el término general, no había una restricción, pero sí, si en el enunciado dije encuentra el término general de la sucesión empezando por n mayores que 0 o mayores que 1, ahí eh, tendría una restricción. En este caso, cualquiera de las opciones sería una respuesta correcta. Nosotros después vamos a tender a usar más bien esta, o sea, con el n mayor o igual que 0, porque en la teórica está explicado desde n mayor o igual que 0. O sea, vamos a usar el dominio, los naturales y el 0. O sea que nos vamos a acostumbrar a esta en realidad. Bueno, pensando en esa misma idea, ¿cómo podemos encontrar el término general o si se les ocurre la forma de construcción de estas? Arrancando de a uno, desde el 1. Claro, no vamos a arrancar de 0, así tenemos con n mayor o igual que 0. ¿Cómo se están formándolos? ¿Qué es esto, digamos? 4, 9, 16, 25. ¿A qué les suena? A la potencia de 2. Esta, seguro, o sea, 4 es 2 a la 2, ¿no? Y este sería 3 a la 2. Bueno, entonces, este sería 3 a la 2. Este sería 4 a la 2. ¿Por qué me anda para la miércoles el lapicito? 5 a la 2. Este sería 1 a la 2. Ahora, considerando que pusimos que el primer término es 0, ¿cómo quedaría la fórmula? N a la 2 seguro pareciera, ¿no? Como que el número está elevado a la 2. Si lo pongo así como n a la 2, ¿funciona?
Si el primer término es 0, mi x sub 0 tendría que ser 0 a la 0, no me da. O sea que tendría que hacer. Ahí en el chat Federico pone n más 1 al cuadrado. Claro, si le sumo 1, ahí sí me queda la fórmula general. Otra vez, ay, me saqué la compartir. ¿Saqué el compartir o no? Sí. Quise correr el coso y saqué el compartir. No, estás compartiendo, Gladys, pero mira, si pones control Z Ah, en la tableta, te borra lo último que hiciste. ¿Viste? Por esto que estás gracias. creando, pones control Z, Gracias. ahí te borra justo No lo sé, último. es como que anda medio raro, medio trabado la tableta. No Claro. sé, qué sé yo. Bueno, y en este caso, también considerando n mayor o igual que 0. Otra. Sería, dice acá, n más 1 por 2 más 1, xn. Bien, a ver si funciona. El primero sería 0. 0 más 1, 1 por 2, 2 más 1, 3. Genial. 1 más 1, 2, 4, 5. Entonces funciona. Bueno, ese es del término general. Ahora, ¿qué pasaría si ya a mí me dan la forma, o sea, la fórmula de construcción de los términos y quiero escribir los primeros 5 términos? O sea, quiero escribir lo de la quiero poner el primer término, así, ¿no? El primero, el segundo, y así hasta el quinto. ¿No? Eso es lo que quisiera hacer. ¿Qué tendré que hacer para calcular el primero entonces? Vamos a ponerle A porque está como A. Vamos al primero. Reemplazar n por 0. Empiezo, claro, desde, vamos a sub n, entonces reemplazo. El primer término, el a sub 0, sería 1. El a sub 1, ¿cuánto nos da? 2. 2. Y después, ¿se entiende la cuenta de lo que estamos haciendo? O sea, el a sub 0, 0 cuadrado más 1 me da 1. El a sub 1, 1 cuadrado más 1 igual a 2. El a sub 2, 2 al cuadrado más 1. El a sub 3 era 3 al cuadrado más 1. Acá es 5, acá es 10, acá tengo entonces los primeros 4, me falta uno más. Y el a sub 4, 4 al cuadrado más 1. Entonces, 17. Bueno, cualquier cosa me dice si me equivoco. Ahí está. Bueno, y el B, a ver, les doy un ratito y me dictan los primeros 5 términos. Lo estoy esperando, yo lo espero. Pueden que sean 2, 5, 8, 14 y 17. 2, 5, 8, 11, 14 y ya está, ¿no? Son 5. Bueno, porque te pide 5, no puedo seguir hasta la eternidad. Muy bien. ¿Y en la C?
El, ¿Lo pri- escucho? Sí, el primero 3 medio puede ser, ¿no? sí. Sí, estaba por ahí un poco más difícil la cuenta, porque quedaba 2 a la menos 1. Si quieren, la hacemos, no sé si, porque el primer término me quedaría 3 por 2 a la 0 menos 1. Entonces me queda 3 por 2 a la menos 1. Esto es un medio, entonces me queda 3 por un medio y de ahí 3 medios el primer término. ¿Y el siguiente? 3. Bien. Me quedaría 6. 6, 12. 12, muy bien. 24 puede ser. Bueno, entonces, para esto quizás no lo habían visto nunca, quizás lo vieron en algún momento, es un concepto, no es difícil, pero es distinto. Entonces, parece una pavada, pero en definitiva hay que ir teniendo en cuenta esas cuestiones. ¿Cuáles serían? En principio, que una sucesión es una función, pero sus dominios son los naturales. Nosotros vamos a tomar entonces los naturales y el cero en nuestra cuestión. Y hay como dos formas de escribir la sucesión. Escribiendo una serie de términos y por ahí determinamos cuál sería la fórmula o la forma de construir los términos, o si nos dan la forma de construirlo, podemos construir una serie de términos. Acá tenemos un montón de ejemplos de distintas sucesiones. Bueno, ahora nosotros nos vamos a enfocar en una cierta parte de las sucesiones, son esas sucesiones particulares que se llaman progresiones. Hay una de ellas que son progresiones aritméticas y las otras geométricas. En estas dos nos vamos a centrar nosotros. Bueno, vamos a empezar con las aritméticas. En las sucesiones aritméticas, los elementos de la sucesión X sub n forman una progresión aritmética si a cada elemento se obtiene sumándole un número fijo al anterior, denominado razón. ¿Qué quiere decir eso? Que toda sucesión que como si fuera en su fórmula de construcción, siempre se suma un mismo número, entonces se llama progresión aritmética. Bueno, por ejemplo, si yo digo, a ver, 2, 5, 8, 11, acá, 2, 5, 8, 11, 14, ¿cuál sería el número que yo le estoy sumando al anterior? ¿Lo ven? Más 3. Claro, estoy haciendo más 3. Cada vez le estoy sumando 3. A ese 3 es lo que se le llama razón de la progresión aritmética. Y el primer término, que se le suele llamar como, ahora nosotros dijimos, el primer término vamos a hacer con 0, el x sub 0, en este caso es 2, el primer término, lógicamente. Bien, acá tengo 10, 8, 6, 4, 2. ¿Cuál será la razón? Bueno, está acá, no igual, pero se ve que cuando el primer término es 10, el x sub 0. Y acá lo que hago es sumarle a quién. Menos 2. A menos 2. Bien, o sea, no necesariamente por ser una progresión, a veces uno piensa, bueno, es progresión aritmética, sumo el mismo término, entonces siempre crece. Y no es así porque si le sumo un número negativo, la progresión decrece, ¿no? Pero siempre un número fijo. Y bueno, particularmente los números naturales forman una progresión aritmética y el primer término es 1 y la razón es 1. Si le voy sumando 1 desde 1, formo todos los naturales. Bueno, vamos a pensar en cuál sería el término general entonces de una progresión aritmética. Dijimos, el primer término es el x0 más la razón.
El segundo término entonces sería el x1, o sea, el anterior, más la razón. Pero el x1 dijimos que es el x0 más la razón, más esta, o sea, esta se sumó acá. Entonces me quedan el x0 más 2r. Ahora, si yo quisiera el tercer término, es el anterior, el x sub 2, más la razón. Pero el x sub 2, ya dijimos que es x sub 0 más 2r. Quiere decir que es x sub 0 más 3r. Y si así sigo y sigo y sigo, veo que el término general se forma como. Fíjense que el r acá, 4r, y era el x sub 4. Acá el x sub 3 es 3r. El x sub 2 es 2r. Entonces el término general es, para encontrar el x sub n, multiplico al n por la razón, por r, y le sumo siempre el primer término. Hay que tener en cuenta que lo realizado no es una demostración, o sea, esto no es una demostración, sino una deducción, o sea, deducimos el término general, y para poder demostrar que se cumple esta fórmula, tendríamos que hacer inducción completa, que no lo vamos a hacer, ya ustedes están reduchos con inducción completa, así que un fin de semana de lluvia se ponen a demostrar esta fórmula por medio de inducción completa. Bien, vamos a un ejercicio para entender la aplicación. A ver, supongo yo que el primer término de una sucesión, estamos hablando de sucesiones aritméticas, quizás eso tendría que plantearlo acá. Dadas las progresiones aritméticas. Digo, yo tengo una progresión aritmética cuyo primer término es 2 y el cuarto término es 0. Calcule la razón y el término general a sub n. Bueno, ¿qué sabemos nosotros? El término general, ¿no? Sabemos que x n es x sub 0 más n por r, ¿no? Entonces digo, bueno, a ver. Sé que x sub n es x sub 0 más n por r. Bien. Sé esto, ¿qué más sé? Sé que el primer término es 2. Bueno, o sea, perdón, a sub 1 es 2, o x sub 1. Con esta forma de nombrarlo digo, bueno, x sub 1 es x sub 0 más 1 por r, ¿no? Es 2. Y el x sub 4 es x sub 0 más 4 por r, que es 8. Bueno, entonces acá termino teniendo que, en este planteo, tengo como si fuera un sistema de ecuaciones. ¿Se acuerdan del sistema de ecuaciones? Esto es como un sistema de ecuaciones. No sé x sub 0, tampoco sé r. Tengo que averiguar ambos. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Podría hacerlo, resolverlo de una diversidad de formas impresionante. Así que ¿se les ocurre a ustedes alguna en particular? ¿O les planteo la que se me ocurre a mí? No sé. ¿Cómo obtengo acá el valor de x sub 0 y de r con estas dos ecuaciones? ¿Tienen idea? No, sí. Puede ser que x sub 0 es igual a 2 menos r en el primero y Bien, ¿y después qué sustituir del otro hago? lado el x sub 0 por 2 más r más 4 por r es igual a 8. Bueno, Entonces después, sustitución, planteas vos, no sé quién está hablando. Por ejemplo, dado que x sub 0 de esta primera ecuación es 2 menos r, reemplazo en la segunda ecuación y me queda que es 2 menos r más 4r es igual a 8. Acá entonces ya tengo una sola incógnita, junto a las r, ¿no? Menos r más 4r me quedan 3r. Pasaría el 2 restando, resto 2 en ambos miembros, así que me queda r es igual a 6 y dividido 3 me queda r es igual a 2. Una vez que obtengo r, ¿qué hago? Bueno, vuelvo a alguna de las ecuaciones, suponte acá, y digo, bueno, x sub 0 es
2 menos 2, o sea que el primer término es 0. ¿Cuál es la razón? 2. ¿Cuál es la fórmula general? Bueno, a sub n o x sub n, eso es indistinto en la forma en que me lo pregunten o lo quiera escribir. El primer término es 0 y la razón es 2, así que me queda 2 por n, o n por 2. En definitiva vamos a poner la misma forma que veníamos escribiendo. ¿Bien? Vuelvo a repetir. Esto es una forma, por ejemplo, es una forma de resolver un sistema de ecuaciones, sustitución. Podrían, suponte, elegir igualación, o sea, despejar x sub 0 de ambos y restar. Restar las dos ecuaciones y llegar a una sola. Bueno, hay un montón de formas. Eso, lo que ustedes se sientan más cómodos de cómo resolver el sistema. Básicamente es un sistema de ecuaciones. Bueno, ejercicio 2. Dice, se sabe que el segundo término es 5, el quinto término es 14, halle la razón y el término general. Bueno, les doy un ratito y lo hacen para que intenten ustedes, vean cómo se sienten, si funciona, si saben resolver, o si hay algo que se tenga que repasar por ahí de cómo resolver el sistema o cómo armar el sistema o si se entiende. Les doy unos minutitos, agarran una hojita, intentan el ejercicio número 2. Más 2R igual a 5, como que lo resto miembro a miembro. Ahí me termina quedando 3R es igual a 9, por lo tanto R es igual a 3. ¿Les dio 3? Sí. Bien. Sí. Y bueno, con este 3 ya voy a cualquiera de estas. Ponerle, no sé, acá 2 por 3 pasa y me queda x sub 0 igual a menos 1. Entonces, bueno, perfecto. La razón era 3 y el a sub n, en este caso me queda el menos 1 más n por 3. Obviamente lo que tienen de bueno estos ejercicios es que podés verificar, o sea, si haces todas las cuentitas, o sea, resolves el sistema, todo, encontrás el término, la fórmula general, lo que tenés que hacer después, bueno, probar con un par de, no, probar con un par no, con los datos, ¿no? A ver, con 2 me da 2 por 3, 6, menos 1, 5, sí. Y con 5, 5 por 3, 15, menos 1, 14, sí. Por lo menos tiene que verificar los datos para ver que hice las cosas bien. Bueno, hasta acá vamos. ¿Se va entendiendo la idea de las progresiones aritméticas? Profe, disculpe, ¿cómo sacó el A sub 0? El A sub 0 hice la cuenta en mi mente, pero la escribimos. Yo lo que hice fue, sabiendo que R es 3, ¿no? Sí. Lo llegamos acá. Entonces digo, bueno, en cualquiera de estas ecuaciones se cumple. Entonces digo, bueno, a ver, pienso en la primera. X sub 0 más 2 por 3 tiene que ser igual a 5. De acá, x sub 0 más 2 por 3 es 6, es igual a 5. Entonces de acá, x sub 0 es 5 menos 6, x sub 0 es Ahí menos está. 1. Sí, porque Podés anoté el hacer... x más 0 más 2 por 3 y me olvidaba igualarlo a 5 y me quedé con el número colgado, ¿no Ah, sabes? Me claro, pues olvidé de tenés igualarlo nomás. toda esta ecuación. Ahí está, O sí. lo mismo podrías hacerla en esta y te va a dar lo mismo, te va a dar menos 1. Eso es indistinto. Bueno, esto es un poquito una cuestión de práctica. Creo que lo más fundamental es esta partecita que dedujimos de la fórmula general de las progresiones aritméticas. Bueno, hasta ahí con la general de las progresiones aritméticas, ¿no? Que la volvimos a escribir acá. Esa ya la tienen bien fijada, entonces la fórmula general, x sub n es el primer término más el n que estoy calculando por la razón, que es el número que se suma. Bueno, ahora, ¿qué nos interesa también? Nos interesa saber la suma de los n más 1 primeros términos. O sea, yo sé
suponte tengo una progresión aritmética, no sé, esta, pero quiero saber la suma de los primeros términos. Ya sé que el primer término, en este caso, el primero era 0, después 2, después, bueno, puedo calcular todos los términos, pero son términos ordenados. Suponte que yo quisiera saber, bueno, todos esos términos, si los sumo, ¿cuánto me da? Encontrar una forma o una fórmula que me dé el resultado de la suma de esos términos. Bueno, vamos a tratar de hallar esa fórmula, S sub n, se llama S sub n, bueno, siempre en matemáticas están suma de los primeros n términos. Cuando la sucesión es una progresión aritmética. ¿En función de quién? Y bueno, del primer término, perdón, x sub 0, de r y del n que quiera calcular, o sea, de la suma de cuántos términos. Bueno, vamos a pensar un poquito cómo se deduce esta fórmula de los n más 1 primeros términos. Si yo quiero sumar los n más 1 primeros términos, bueno, el primer término es x sub 0, después x sub 1, después x sub 2, y hasta el x sub n. Todos estos son n más 1 términos, o sea, hasta acá hay n y con x sub 0, n más 1 términos. Esta primero se entiende, o sea, estoy sumando todos los términos hasta el n. Ahora, nosotros sabemos que el primer término es x sub 0 más x sub 1. El segundo, x sub 0, x sub 1, x sub 2. Y así hasta que formo la suma de los primeros n términos. Bueno, ahora, lo que también sé es que ese x1, por la fórmula general, es x sub 0 más n por 1, ¿no? Que es lo que puse acá, ya, más r, perdón, no era por r, ¿no? Porque no sé la razón en general. Entonces, si yo reemplazo ese x1 por su expresión, me queda x sub 0 más r. Si yo reemplazo x sub 2 por la fórmula general, me queda x sub 0 más 2 por r. Y si yo reemplazo x sub n por la fórmula general, me queda x sub 0 más n por r. Y si sumo todo esto, me van a quedar, por un lado, como la suma es asociativa, puedo sacar los paréntesis, que son todas sumas, ¿no? De términos. Puedo sacar los paréntesis estos y digo, bueno, a ver, ¿cuántos x sub 0 terminan quedando? Y de x sub 0 sumados hay n más 1, que eran n más 1 términos. Bien. Y por otro lado tengo r, 2r, 3r, 4r, hasta nr, n veces. Bueno, entonces, ¿qué deduzco de acá? Y tengo n más 1 por x sub 0. O sea, x sub 0 veces es n más 1 por x sub 0. Y el r lo puedo sacar factor común hasta el n término. Y por otro lado digo, a ver, y de acá prestamos atención. ¿Esto qué es? 1 más 2 más 3 más 4 más n. 1 más 2 más 3 más 4 más n se podría escribir como sumatoria de los n desde 1 a k de n. ¿Ustedes se acuerdan cuando vimos inducción a que era igual esta sumatoria? La sumatoria de todos los naturales. Bueno, lo habíamos hecho por inducción. Eso era igual a, lo habíamos demostrado por inducción. N por n más 1 sobre 2. Esta fórmula en un momento lo demostramos por inducción. La dedujo Gauss, o sea que siempre la suma de los n términos se cumple. Entonces, esto lo escribimos de esa manera. De acá puedo sacar factor común n más 1 y obtenemos la fórmula, acá, n más 1 sobre 2 por 2x sub 0 más n por r. De acá, 2x sub 0 lo puedo separar y me termina quedando n más 1 sobre 2, x sub 0. ¿Qué pasó con el? Bueno, me perdí dónde quedó el L. Bueno, no sé. Ahí me perdí dónde porque se fue el L. Bueno, la fórmula que queríamos deducir, en definitiva, que nos tenemos que
aprender, suponte, es esta, en definitiva. Perdón, Gladys, ¿qué parte? Sí. ¿Vos decís dónde quedó Acá, el R? sí, que me perdí en la R. Claro, el X0 más N por la razón sería XN, ¿no? El término enésimo. Ah, claro. Lo reemplaza ahí. Acá, este. Es. Es la fórmula del término general. Ahí está. Así que, bueno. Entonces, esta es la fórmula de la suma de los n primeros términos. Supongamos, nosotros teníamos una sucesión general, ponele esta, menos 1 más n por 3. Vamos a usar esa. Entonces tengo una fórmula general, era menos de una sucesión aritmética, ¿no? Más n por 3. Supónganse que yo quiero saber la suma de los 10 primeros términos de esta sucesión. Una forma sería agarrar y calcular los 10 primeros términos, uno por uno, con la fórmula general, poner menos 1 más 0 por 3, menos 1 más 1 por 3, ¿no? Y así sucesivamente, y después sumar todos los resultados. Otra forma es usar la fórmula que me dice que tengo que hacer 10 más 1 sobre 2 por el x sub 0, que en este caso es menos 1. Estoy calculando la suma de los primeros 10 términos dada esta progresión aritmética. Y el enésimo, en este caso el x sub 10 es lo único que sí tengo que calcular, que es menos 1 más 10 por 3, que serían 29. Entonces hago esta única cuenta y calculo la suma de los 10 primeros términos. Acá me queda 11, no sé, no la hice esta. 28. ¿Me dicen ustedes cuánto da? ¿154? Esta cuentita no la hice, así que si dice usted, si la... A ver, la vamos a hacer por las dudas. Me da lo mismo, 28 por 154. 11 dividido 2, ¿sí? 154. Bueno, ve que usando la fórmula que dedujimos de la suma de los 10 primeros términos, porque 10 más o menos no sería tan, pero supongan que les preguntan la suma de los 100 primeros términos, o sea, hacer los 100 términos y sumar sería como un trabajo bastante arduo. En cambio, con la fórmula directamente hacemos 100 más 1 sobre 2, el primer término más, y lo único que me queda calcular es el término centésimo. Acá me quedarían 300 menos 1, 2,99. Sí, porque se ve. Entonces me queda acá 2,99. Bueno, hago esta cuenta y ya obtengo el resultado de la suma de los 100 primeros términos. Si no, tendría que optar por calcular el 0, el 1, el 2, el 3 hasta el centésimo y sumar todos los resultados. Obviamente es muchísimo más trabajo. Entonces, usar la fórmula para la suma de una cierta cantidad de términos es mucho más práctico. Bueno, todo esto de sucesiones aritméticas. En las sucesiones aritméticas entonces teníamos un R, que era una razón que se sumaba, y un primer término. Dijimos que íbamos a ver la otra, vamos con la otra, ¿no? No, pensé que teníamos otra. Ah, un ejercicio, mira qué lindo. Bueno, si el tercer término de una progresión aritmética es 2 y la razón es 5, calcule la suma de los primeros 10 términos. Y en una progresión aritmética se cumple que el primero es 7, la razón es menos 2, calcule la suma de los primeros 15 términos. No sé si lo dejo para que lo trabajen después y doy la parte de geométrica, así tienen ya toda la teoría y hacen un poquito después ustedes. A ver, progresiones geométricas. Las progresiones geométricas es parecido, tienen un funcionamiento parecido, pero se forman
multiplicando el término anterior por un número fijo. En las progresiones aritméticas se suma un mismo número. En las progresiones geométricas se multiplica por el mismo número. Bueno, ese número que se suma en las progresiones aritméticas se llama R. En las progresiones geométricas, el número que se multiplica fijo se llama Q. Obviamente tiene que ser distinto de 0, ¿por qué? Y nada, todo cero. Si no, a todo 0 y no tengo progresión, no tengo nada. Bueno, un ejemplo. Si yo digo, tengo una progresión ahora geométrica, o sea, que yo sé que obtengo multiplicando por un mismo número. Acá, 1 por, me da 2 por, 4 por. ¿Por qué número estoy multiplicando? Dos. Claro, estoy siempre multiplicando por 2. Bueno, acá está. Q es igual a 2. Y el primer término, 1. Acá el primer término es 2. Y el número por el cual multiplico siempre es 1/3. Bueno, la idea es muy parecida. Por eso decidí saltear el ejercicio y después lo resuelven ustedes un poquitito para que trabajen y con las fórmulas al final. Pero la diferencia es que en vez de sumarse un mismo número, se multiplica un mismo número. Bueno, vamos por la misma idea. Vamos a deducir, no es una demostración, eso se dice acá, pero sí se deduce un término general. Bueno, el primer término es el anterior, o sea, el primer término por Q. Lo mismo, el segundo término va a ser el anterior por Q, el anterior era X sub 0 por Q, o sea, me queda Q al cuadrado. Y así, si yo voy mirando, cuando es el tercer término, me queda Q al cubo. Cuando es el cuarto término, me queda Q a la cuarta. Entonces, el enésimo término va a ser Q a la N. ¿Se entiende el razonamiento? Más allá de que no es una demostración, se tendría que demostrar por inducción, es solamente una deducción de cuál sería el término general de una progresión geométrica. Es al primer término lo multiplico por la razón Q elevada al enésimo término que yo quiera calcular. Por ejemplo, no tengo un ejemplo acá, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo una progresión geométrica ahora, no sé. Primer término es 5 y la razón es, pero en primer término es 3, perdón, y la razón es 5. Entonces, si yo quisiera calcular el décimo término de esta sucesión, tengo que hacer 3 por 5 a la 10. Bueno, esto es un número gigante. Pero así podría calcular con la fórmula general, cualquier término de la progresión geométrica ahora, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia y cómo funciona? Y la diferencia con la otra fórmula. Esta es geométrica y la aritmética era x sub n igual a x sub 0 más n por r. Acá es más n por r, esta es la aritmética. Y la geométrica es x sub 0 más q a la n. Bueno, ¿y cómo calculo la suma de los n más 1 términos? O sea, ¿cómo deducimos la fórmula de la suma que vimos que es óptima, o sea, es importante saberlo? Bueno, como ya vimos en progresión aritmética, queremos hallar la fórmula de la suma ahora de los primeros términos. Bueno, o sea, x sub 0, x sub 1, x sub 2 a x sub n. Bueno, esto no es muy intuitivo, pero vayan siguiendo el razonamiento de cómo se deduce la fórmula. Suponte que yo acá y acá, en ambos miembros, multiplico por Q. Acá, si yo a S sub n lo multiplico por Q, me queda S sub n por Q. Y si yo a toda esta suma la multiplico por Q, hago distributiva, me queda x sub 0 por Q, x sub 1 por Q, x sub 2 por Q, hasta x sub n por Q. Esto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a decir, si yo resto miembro a miembro esta expresión, le resto esta, me queda S sub nq, le resto S sub n, me queda
Ahí está. Se hace sub n por q, le resto s sub n, me queda esto. Ahora, ¿cómo llego a la otra parte? Mira, digo, tengo x sub n, x sub 1, perdón, es, según la fórmula general, ¿a qué era igual? A x sub 0 por q, ¿no? Vamos a poner x sub 0. Ahí está. Acá este sería x sub 0 por q a la 2. X sub 0 por q a la 3. Y este sería x sub 0 por q a la n. Este último, ¿no? Y en este caso, si hago lo mismo, si reemplazo cada término por su término general, por su expresión general, esto sería x sub 0 por q al cuadrado, ¿no? Porque sería por q. Y acá x sub 0 por q. Y así hasta x sub 0 por q a la n, me falta a la 2, ¿no? Por q. ¿No? Entonces, si yo resto x sub 0 con, perdón, acá, este x sub 0 por q está acá. O sea, si yo los resto, se van. Y este x sub 0 por q al cuadrado está acá. Si yo los resto, se van. Y así, estos se irían todos. ¿Y cuáles términos no se irían? Los únicos términos que no se irían serían este primero y este último, que son los que quedan justamente acá. X sub n por q, este, menos x sub 0, que es este primero. Todos los demás términos, cuando yo resto, se van. De ahí esa parte. Ahora, en el primer término puedo sacar factor común s sub n, me queda q menos 1. Y en la segunda parte puedo decir, bueno, x sub n es x sub 0 por q a la n. O sea, me quedaría x sub 0 por q a la n más 1, menos x sub 0. Entonces, esto lo dejé igual. Acá, digo, bueno, x sub 0 por... puedo sacar factor común x sub 0 porque lo tengo acá y acá. Me quedaría x sub 0 por q a la n más 1 menos 1. Y además, este q menos 1 que está multiplicando puede pasar dividiendo y se deduce de ahí la fórmula general de la suma de los primeros enésimos términos en una progresión geométrica. Toda esta deducción no es una demostración, es una forma de deducir la fórmula de la suma de la progresión aritmética. Y lo mismo que antes, obviamente, si yo quiero saber la suma de los 100 primeros términos en una sucesión geométrica, tendría que hacer 100 términos, es un montón, pero con esta fórmula, nosotros dijimos recién, habíamos dicho una progresión aritmética, no me acuerdo, pusimos x sub n igual a 3 por 5 a la n. Bueno, si yo tengo esa fórmula, y quiero saber la suma de los 100 primeros términos, y usando esta fórmula. El x sub 1 es 3, el primero. Q es 5, la razón. Como yo dije, los 100 primeros términos, n vale 100. Así que acá sería 100 más 1, menos 1, todo dividido. 5 menos 1. Esta cuenta, capaz que ni te entra en la calculadora, pero bueno, la podemos arreglar un poquito y dejar expresada. Esto sería 3 por 5 a la 99 menos 1 sobre 4. Bueno, eso es lo que da la suma de los primeros 100 términos de esta sucesión geométrica. Básicamente, entonces, nos tenemos que aprender estas 4 fórmulas de, por un lado, de las progresiones aritméticas, la fórmula general y la fórmula de la suma de los enésimos términos. Y de las progresiones geométricas, la general y la suma de los primeros n términos. Esto, nada, los invito a que se hagan una captura o las anoten, les doy un ratito para que ustedes después trabajen con algunos ejercicios
que los salteé justamente para que los trabajen un poquito ustedes. ¿Está? ¿Las tienen? Y yo le saqué captura. Genial. Sí, es más fácil con la captura, si tuvieran que copiar del pizarrón. Bueno, la idea, entonces nos había quedado pendiente 2 ejercicios de progresiones aritméticas y estos 2 de progresiones geométricas. ¿Quieren que lo hagamos por grupos? ¿Les gustó el planteo? ¿Nos separamos en grupitos y los resolvemos? Para Les paso. Pilares, o sea, de la fórmula Para, de la progresión aritmética, el x sub 0 sub n lo saco de planteo, ¿cómo era del comienzo? De fijarme en la anterior, cuál se restaba, por cuánto se sumaba. volver a porque no te seguí la pregunta. La, para la fórmula de la progresión aritmética. Sí, Aritmética, acá. La claro. suma o Dámelo, la fórmula general. claro, la general, sí. Sí. La x sub 0 de ahí, ¿no? Lo saco, Ujú. de sumar el anterior. Claro, siempre cada término se construye de sumar el anterior. O sea, el primer, siempre yo defino una fórmula, bueno, en realidad estoy tratando de deducir la fórmula general. Entonces digo, bueno, yo tengo un primer término y una razón, siempre. Entonces digo, bueno, para encontrar el siguiente, o sea, el x sub 1, al primer término le sumo la razón. Ahora, para encontrar el tercer término sería en este caso, o sea, el siguiente al x sub 1, el x sub 2, sumo el x sub 1, la razón. Pero el x sub 1 era x sub 0 más r. Entonces, y este r es este r que está acá. Por eso me queda x sub 0 más 2r. Y x sub 0 más 2r, que es x sub 2. Si quiero encontrar x sub 3, digo, bueno, haría x sub 2 más r. Pero x sub 2 era x sub 0 más 2r, que es esta parte. Entonces ahí le sumo r. De pronto me queda que es x sub 3 es x sub 0 más 3r. Y así podría seguir construyendo hasta el enésimo, por eso el término general termina siendo para un x sub n cualquiera, x sub 0 más n por r. No Ah, sé si respondí tu pregunta. la otra fórmula, la de S sub n, que tenía n más 1 sobre 2, y lo que Claro, la otra es la de la suma de los exactamente, primeros términos. esa, sí, sí. Esa es para sumar, que no es lo mismo construir los términos van con coma, no sé, el primer término es 3, después 5, después 7, después, acá estoy sumando 2, ¿no? Se me ocurrió hacer esto. Este sería una progresión aritmética. Esto es la progresión y esta se obtiene cualquier término con esta fórmula, ¿no? Bueno, en este caso sería con la fórmula 3 más n por 2, porque estaba sumando 2, ¿no? Creo. Ahí está. Bueno, en cambio, si yo quiero sumar los primeros 4 términos, tendría que hacer 3 más 5 más 7 más 9 o usar la fórmula de la suma. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y otra? Ahora sí. O sea, con esta fórmula obtengo los términos. Obtengo los términos. O sea, el primero, el segundo, el tercero, así. El x sub 1, el x sub 2, como si separados con comitas, porque son así. En cambio, en esto lo que obtengo son la suma de esos términos. O sea, sería x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más y así. Con esto pasa lo mismo. Acá obtengo los términos, x sub 1, x sub 2, x sub 3. En cambio acá termina la suma de esos términos.
En ambos casos, aunque sea geométrica, o sea, se obtiene multiplicando el mismo número, pero acá lo que obtengo es la suma de esos primeros n términos, los que yo quiera, 10 términos, 100 términos, 1000 términos. Muy bien. Entonces, tengo, por un lado, estos dos ejercicios, si quieren hacerle captura. Y ahora les paso los otros dos y armo unos grupitos para que trabajen. Hagan todos los ejercicios, ¿sí? Son cortitos, son muy rápidos. Vieron que los que fue haciendo Gladys de ejemplo llevan 2, 3 minutos, es muy rápido, así que hagan los 4. Llegaron a los dos primeros, estos son los dos de progresiones geométricas. Y recién mostré los de progresiones aritméticas. ¿Todos tienen? ¿Copiaron? Armamos los grupitos. Cierra. Bueno, ahí quedan las fórmulas. Vamos a leer los ejercicios. Quedamos acá. Bueno, entonces, en este supongo que por lo que estuvimos viendo con Vir, la mayoría salió, un poco habíamos hecho uno parecido, entonces el planteo era el tercer término de como es aritmética, ahí nos centramos en lo que habíamos visto de la aritmética. Que ahí, Gladys, perdón, sería X2 el tercer término, ¿no? Perdón, sí, tienes razón. El X2 es el tercer término, porque el primer término es X0, el segundo término es X1, entonces el tercer término es X2. Entonces X2 es X0 más N por R. Este sería 12. El N sería 2. Estamos en el... Ahí está. Bien. Y el tercer término de progresión aritmética es 12 y la razón es 5. Ah, ya te da la razón. Pensé que era... Ahí está. Pensé que era el otro. Bien. Y la razón es 5. Calcula la suma de los primeros términos. Bueno, lo primero que podemos deducir de esta primera igualdad es el X0, ¿no? Que nos termina quedando... ¿Cuánto les dio? 2. Va. Todos llegaron a eso. O sea, esta primera parte, el primer planteo salió con la aclaración que le hizo Vir respecto de lo que era el tercer término y eso quedó claro. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bien, Sí, sí. y la suma entonces, como pide la suma de los primeros 10 términos, hay que tener cuidado porque la fórmula es para la suma de los n más 1 términos. Entonces, para sumar los primeros 10, como el primero es x sub 0, el segundo es x sub 1, el tercero es x sub 2, y así, el décimo término sería x sub 9. No sé por qué puse q, era 9. Ahí está. Entonces sería la suma de los... La tengo que poner q. Ese es sub 9, ¿no? Entonces la fórmula, ¿qué me decís? 9 más 1 sobre 2. Bien, perfecto. El 2, que era el x sub 0. Y acá me faltaría calcular el x sub 9. ¿Cuánto les dio? 42 puede ser. 42. ¿A todos les dio 42? Yo tengo la punta por O algún lado. 47, ¿no? Pues sería el X0 vale 2 más 9 por 5. A ver, vamos a hacerlo así. Sí, 9 por X9, 5, 45 y 2, 47, creo que. entonces 47. Yo lo tengo, pero no sé dónde dejé la hojita. Ahí, perdón, Martín, lo que puede haber pasado es que ustedes habían calculado el X0 como si fuera menos 3. Exactamente.
¿sí? Porque habían tomado como X3 al tercer término. Pero Claro, lo que explica, o sea, el tercer término termina siendo x sub 2. Entonces, si ustedes lo tomaron como x sub 3, ahí les da menos 2 y ahí es donde da 42. Bueno, hay que tener cuidado con cuál consideramos el primer término. En general nosotros, con todas las 4 fórmulas que di en la presentación, están pensadas con x, el primer término con 0, x0. Entonces, si vamos a usar esa fórmula, necesitamos pensarla con x0, el primer término con 0. Bueno, y en esta suma nos daba... ¿245? queda A ver. 5 por 49, ¿no? ¿Queda? 5 por 49, está bien, 245. Sí, la hice, bueno, no sé. Sé que la tengo hecha la cuentita, pero fui a poner la pava y dejé la cosa, no sé. Bien. ¿Este quedó claro? ¿Alguna consulta, duda? ¿Se entendió lo del tercer término, lo de la suma de los 10 que es 9? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguien quedó colgado con este tema o no llegó o no se le entendió algo en Profe, particular? Sí, el X9, ¿cómo se calculó el 47? ahí va. Ahí está. Nosotros tenemos, bueno, en principio vamos a plantear cuál sería la fórmula general para esta. Sería xn es igual a x0, que dijimos que es 2, más n por la razón que está dada, que es 5, ¿no? Entonces, esta sería la fórmula general para construir cualquier término. Como yo quiero saber el término 9, bueno, voy a poner 2 más 9 en donde está la n. O sea, lo que yo hago es donde está n, con ese mismo número, o sea, acá es 9, tengo que poner 9, por 5. De acá me queda, es 2 más 9 por 5, 45, y de ahí es donde sale el término 9, 47, que es el que pusimos acá. No sé quién había preguntado, ¿Wanda? No, sí, yo, Micaela. Sí, Ah, entendí. mira, ¿se entendió? Bien. Sí, sí. El resto, pregunten, igual no hay problema, como mucho se vuelve a hacer. Por ahí yo lo hice rapidito, pensando más o menos, está explicado, pero si no, se vuelve a ver. ¿Estamos bien? Bueno, en el punto 2 también una progresión aritmética, nos da el término a sub 1 y la razón es menos 2, calcula la suma de los 15, de los 15 primeros términos. Entonces, primero, vamos a pensar cuál sería el término general, ¿no? O sea, si yo tengo x sub n es x sub 0 más n por r. Bien. R lo tengo, es menos 2. Lo que tendría que pensar es quién es x sub 0. Entonces, puedo plantear la fórmula. Digo, bueno, x sub 1 es el x sub 0, que no lo conozco, más n, que es 1, por r, que me lo dan, que es menos 2. Entonces digo, bueno, x sub 1, ¿cuánto vale? 7. Ese es dato. X sub 0 es lo que quiero saber. 1 por menos 2, menos 2. Bueno, de acá me queda 7 menos más, me queda menos, o sea que pasa más 2. Quiere decir que el x sub 0 en esta es 9. Entonces, la fórmula general para esta progresión aritmética es 9 más n por menos 2, que es la razón. Con la fórmula general, ahora calculo la suma de los primeros n términos. Bueno, vamos con la suma. Digo, la suma, como quiero los primeros 15, acá en la suma, ¿qué hago? Pongo ¿qué? La suma de los 14, porque tengo x sub 0 como primer término, entonces va a ser, para llegar a 15 términos, hago la suma de los 14, n igual a 14. Entonces me quedaría, ¿qué me falta?
para poder usar la fórmula de la suma necesito el x 14avo. Entonces, con la fórmula general voy a 9 más 14 por menos 2 para calcular el término 14. Y esto me da 9 menos 28, que me da menos 19. Ahora vuelvo a la fórmula de la suma, que era n más 1, o sea, 14 más 1 sobre 2, por el primer término, que dijimos que es 9, más el 14avo, que dijimos que es menos 19. Y de ahí me queda menos 10, menos 5, por 15. Bueno, no sé, a ver si lo hago en la calculadora. Me da menos 75, creo. No sé, fíjense en si les dio o si hice algo mal, porque hice la mitad de la cuenta mentalmente y la otra mitad con la calculadora, capaz que le pifié. ¿Les dio así? Hola, buenas. Sí, no, tal vez. Se perdieron, lo hicieron distinto. No, yo lo estoy haciendo porque me había confundido y puse un 15 y un 14. Así que directamente me dio todo mal. Bueno, claro, calculaste la suma de los primeros 16 términos entonces. Pero la idea, más allá de eso, o sea, sí es importante que lo tengan en cuenta porque las fórmulas que dimos, o sea, las fórmulas finales, estas que están acá en esta filmina, que la mayoría yo les recomendé que hagan la captura, tengan en cuenta que todas estas fórmulas son para, considerando n desde 0, ¿no? Entonces, como todas estas son para n mayor o igual que 0, todas estas fórmulas, el primer término es x sub 0. Entonces, la suma es esta suma, si me piden la suma de los primeros 10 términos, en el n voy a tener que poner 9. Ahora, si ustedes quieren usar, hay otras fórmulas pareciditas, pero con unas ligeras diferencias, en donde si quiero calcular las primeras 10, pongo 10, pero nada, si usamos esas y nos acostumbramos a esas, hay que tener en cuenta eso, que si me piden la suma de los primeros 20 términos, bueno, tengo que hacer ese de 19, porque el primer término es 0, el x sub 0, no 0. Así que bueno, pero es una cuentita, la idea es tener en cuenta eso. Y respecto de los de progresión aritmética, es parecido al que hicimos de ejemplo con las sucesiones aritméticas, pero es geométrica ahora, o sea, se tiene que plantear el tercer término. En una progresión geométrica, el tercer término, o sea, el x sub 2, porque ahora el tercer término, como no dice x sub, si fuera x sub 3, sería distinto. Ahora, como me dice tercer término y el primero es x sub 0, lo vuelvo a decir, el primer término es x sub 0, el segundo término es x sub 1. Así que el tercer término es x sub 2. Es 9 octavos. Y el sexto término, que vamos a ponerlo bien, sería el x sub 5, es 243 octavos. Y usando la fórmula que vimos, esto sería el primero, el x sub 0, por q a la 2, y este sería el x sub 0 por q a la quinta. De acá nos queda este sistemita de ecuaciones, porque tengo dos incógnitas y dos ecuaciones, perdón, dos incógnitas y ecuaciones ¿sí? Para resolver. Y en una forma similar a la que pensamos en progresiones aritméticas, en progresiones geométricas puedo pensar estas dos ecuaciones, si yo las divido, esta primera divido miembro a miembro con la segunda, obtengo una ecuación equivalente en donde va a pasar lo siguiente. Vamos a ponerla
No podremos. Bueno, sí, vamos a hacerlo. A ver, acá me quedaría. Vamos a escribir la primera. Perdón, la segunda primero. Tengo esta ecuación por un lado. La primera ecuación por el otro. Si yo divido esto, miembro a miembro, me queda x sub 0 dividido x sub 0 es 1, ¿no? Perdón, q a la quinta dividido q a la 2, vamos a escribirlo para que nos quede, sería así. Y acá me quedaría 243 sobre 8 dividido 9 octavos. Vamos a escribirlo todo así se ve de dónde sale. Acá me quedaría x sub 0 dividido x sub 0. Esto es 1. Esto por propiedad de las potencias, si estoy dividiendo dos potencias de la misma base, los exponentes se restan. Y acá, si yo pienso en división de fracciones, esto sería 243 octavos por el inverso. O sea, acá se simplifica y me quedan 27. De donde Q termina siendo la raíz cúbica de 27, o sea, 3. La razón es 3. Ahora, con esta razón 3, voy a cualquiera de las ecuaciones que planteé al principio y despejo cuál sería el x sub 0. Entonces digo, bueno, de la primera, 9 octavos es x sub 0 por 3 al cuadrado. O sea, 9 octavos es x sub 0 por 9. Entonces es 9 octavos dividido 9 es x sub 0. De donde esto puede ser con la calculadora o con división de fracciones, pero en definitiva me va a terminar dando 8, ¿no? A ver si lo hice bien. Vamos a hacer los pasos a ver si me hice cualquier cosa. Me quedaría dando, no, es un octavo. Entonces x sub 0 es un octavo. Bien. De acá dedujimos el término general. O sea, en realidad lo que planteamos acá es el término general. El x sub n es un octavo por la razón, que terminó siendo 3, a la n. Pero lo que me preguntaba no era esto, sino la suma de los primeros 7 términos. La suma de los primeros 7 términos, entonces, tendría que hacer la suma sexta, ¿no? Y la fórmula que me decía. X sub 0, o sea, un octavo, por, vamos ahí, q a la n más 1, el q era 3, 3 a la 6 más 1, menos 1, sobre q menos 1. En general, las sumas en regresiones geométricas suelen quedar expresadas porque son exponentes que son muy altos. Acá me quedaría 3 a la séptima menos 1 sobre 16. Esto lo puedo dejar expresado así y no está mal porque termina siendo un número muy grande que a veces no entra ni en la pantalla de la calculadora. Esto respecto del ejercicio número 1. Ese es del 1. En este caso en particular, lo que dice Gladys es así, porque todo depende también de la razón, si es muy grande. En este caso, 3 a la séptima no es tan excesivamente grande, porque es Yo como no lo hice. 2187, claro, depende. Y a ver, para que ahí divido. ¿Cuánto nos da? En este caso queda 1093 octavos. Bueno, no era tan grande. En este caso no queda tan grande, pero es cierto lo que hice y está bueno tenerlo en cuenta. Cuando quede demasiado grande o directamente la calculadora les diga error y no lo pueda calcular, bueno, lo dejan expresado o se los da en notación científica, eso también podría pasar. Bueno, ahí lo dejan expresado, no hay problema. Bueno, el ejercicio 2 lo vamos a pasar acá.
Este decía una progresión aritmética, el segundo término, otra vez, como no dice x sub 2, sino el segundo término es x sub 1. Pensando siempre en la fórmula general, esto sería q a la 1 es 4. Y el quinto término, o sea, el x sub 4, este sería q a la 4, es 108. Usando una idea parecida a la que usamos anteriormente, si yo divido miembro a miembro la segunda ecuación con la primera, me termina quedando q al cubo igual a 27 y también, o sea, el q justo la razón termina siendo también 3, en este caso. Ya tengo la razón, necesitaría el primer término porque aunque me pide la suma, para la suma necesito el primer término. Así que con este 3 voy a alguna de estas expresiones y digo, bueno, a ver, x sub 0 que no conozco es igual a 3, a la 1, igual a 4, o sea que el x sub 0 termina siendo 4 tercios. Ahora, con esto y con esto como dato, me voy a la fórmula de la suma de los, como dice, primero 6, o sea que acá voy a ir a 5. Entonces, ¿qué me queda? X sub 0, 4 tercios, por Q a la N, o sea, me quedaría 3 a la quinta menos 1, sobre 3 menos 1. Y no sé si me está Perdón, faltando. Gladys, a la n más 1, ¿no? A ver. Ah, N más 1. Justo digo, no sé si me está faltando y me fui a la otra filmina porque me parecía que me faltaba algo. ¿Dónde estás? Sí, sería la razón a la n más 1. Ahí va. Quedaría Ah, la sexta. a la sexta. Me parecía que algo no estaba funcionando. Ahí está. Esto me queda entonces, no sé si hicieron la cuenta, ¿queda muy grande o no queda muy grande? No, no debe quedar muy grande. A ver. A ver, hacen la cuenta o me la dicen. 7/28 sobre 2 queda. Muy bien. 7/28 sobre 2. ¿Eso es todo o es lo anterior? Bueno, No, solamente dice la parte 3 menos 1 sobre 3 menos 1. Al 4 Claro, tercios no lo toqué. sería eso por 4 Claro, por tercios. 4 tercios. Y por 4 tercios, después eso, te queda ahí 4 tercios por. Eso ahí. da 1456 tercios. 1456. Sí, sobre 3. Ahí está. Bueno, de estos ejercicios hay varios en la práctica. Sí, los Creo que primeros, con lo que vimos hoy, los primeros 5 ejercicios pueden hacer, ¿sí? Hasta el ejercicio 5 inclusive se puede resolver. Ya lo que viene después tiene que ver con recurrencia. Igualmente el ejercicio 6 que dice hay que escribir planteando alguna fórmula por recurrencia, quizás lo puedan hacer porque nosotros hace un tiempo, pero ya hará, qué sé yo, 2 meses, habíamos hablado de fórmulas que recurrían a un término anterior. Algo habíamos dicho, pero bueno, hasta el 5 de la clase de hoy, hasta el 5 se puede hacer. Todo esto que vimos es importante tenerlo claro para lo que vamos a trabajar el viernes, porque el viernes vamos a ver ecuaciones de recurrencia y vamos a estar utilizando algunas cuestiones que hoy se estuvieron trabajando, sobre todo lo que respecta a qué es una sucesión, término general, la progresión aritmética va a aparecer como un tipo particular de ecuación de recurrencia, así que, bueno, todo esto estaría bueno si pueden practicar, son poquitos los ejercicios que tienen para hacer, así la próxima seguimos avanzando. perfecto. Voy a detener la grabación. Ah, justo estaba en